En Ucrania, un ataque con drones rusos contra un tren con cientos de pasajeros en la región de Odesa deja 2 muertos, el maquinista y su ayudante. Ningún pasajero resultó herido. Nigel Farage trata de recuperar su escaño tras su dimisión el mes pasado, mientras se enfrenta a una oposición poco convencional en las elecciones parciales de Clacton-on-Sea. En Ucrania, un ataque con drones rusos contra un tren de pasajeros en la región de Odesa dejó 2 muertos este jueves. Las víctimas eran miembros de la tripulación, el maquinista y su ayudante. Ninguno de los pasajeros resultó herido. En una publicación en la red X, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, aseguró que cientos de personas viajaban a bordo del tren y acusó a Rusia de haberlo atacado, sabiendo que transportaba únicamente a civiles. No es la primera vez que Rusia ataca un tren de pasajeros. Moscú ha intensificado en los últimos meses sus ataques contra la población civil y las infraestructuras críticas de Ucrania. Un reciente informe de Naciones Unidas reveló que las muertes de civiles alcanzaron en julio su máximo nivel desde mayo de 2022. Con la cifra mensual más alta desde entonces. El informe cifra en al menos 437 los civiles muertos durante ese mes. Por su parte, Ucrania también ha intensificado en los últimos meses su campaña contra infraestructuras críticas y objetivos militares en Rusia. Este jueves se declaró un incendio en una importante refinería de petróleo en Bashkortostán, en territorio ruso, así como en un almacén de Wildberries situado en las inmediaciones. Rumanía permanece en alerta tras el hallazgo de nuevos drones militares frente a sus costas del Mar Negro. Una de las playas turísticas más populares del país fue evacuada de madrugada después de que trabajadores de la zona detectaran varios aparatos. El incidente se produce apenas unos días después de que buzos del ejército rumano destruyeran el martes otros 2 drones que habían quedado a la deriva cerca de un proyecto gasístico. Alerts began shortly after midnight in Tulcea when security systems detected several drones approaching Romanian national airspace. Residents received raw alert messages, and several hours later, a large fragment of what appears to be a drone was discovered into the sea in Constanța, close to Costinești Beach. It's a storm here, and it's possible that the storm brought the fragment there. The area was immediately secured, and tourists were evacuated from the beach as authorities began their investigation. We are therefore seeing an increasing number of incidents involving drones entering Romanian airspace, while fragments and some cases entire naval or aerial drones are reaching areas close to the Romanian coastline. The situation is particularly sensitive now because it's the summer season and a lot of tourists are staying in the seaside resorts. Diana Sobaru, Euronews, Romania. En Reino Unido, Nigel Farage, líder del partido derechista Reform UK, intenta recuperar su escaño en las elecciones parciales en la localidad costera de Clacton-on-Sea. Un número récord de 34 candidatos se han registrado en estas elecciones parciales, convocadas tras la dimisión en julio del líder de ultraderecha de Reform UK como diputado en medio de un escrutinio sobre sus finanzas. Se espera que Farage conserve el escaño del este de Essex, que votó de forma abrumadora a favor del Brexit en el referéndum de 2016 que él mismo ayudó a orquestar. Su principal rival es el conde Vinface, conde cara papelera, que se presenta con un cubo de basura gris en la cabeza, una capa y una armadura plateada. Según una encuesta de Survation, Vinface, que ha acaparado la atención de los medios de todo el mundo, podría llegar a hacerse con una quinta parte de los votos. Cerca de 80.000 personas están llamadas a las urnas en estas elecciones parciales, pero los analistas prevén que la participación sea inferior a la habitual, dada la ausencia de candidatos tradicionales del Partido Laborista en el poder y de los conservadores. Se espera que los primeros resultados se conozcan a primera hora del viernes. Miles de inmigrantes permanecen en Ceuta casi 2 semanas después de la llegada masiva a finales de julio.
Algunos duermen a la intemperie y dependen de organizaciones y vecinos para cubrir necesidades tan básicas como comer. Entre ellos hay más de 4.000 menores no acompañados sin identificar, según las últimas cifras de Save the Children. Cada noche, ¿no?, que pasas un niño o una niña en la calle está expuesto a grandes riesgos, desde riesgo de violencia, de trata o explotación, a riesgos de carácter psicosocial o incluso sanitarios. Las ONG consultadas por Euronews aseguran que los recursos de acogida están desbordados y reclaman acelerar los traslados a la península. Pero el reparto ha provocado un enfrentamiento político entre comunidades autónomas. Las ONG recuerdan que Ceuta no puede afrontar sola la emergencia. Es un reparto solidario y vinculante. Yo entiendo que en un primer momento las comunidades autónomas puedan tener reticencias, pero lo cierto es que la ley así lo exige y por tanto se tendrán que coordinar con el Estado para que en función de sus capacidades de acogida puedan apoyar a Ceuta en estos momentos. Pero para Amnistía Internacional, la crisis de Ceuta va más allá del debate sobre el reparto en España. La organización responsabiliza también al enfoque de la política migratoria de la UE y sus Estados miembros. Desde Amnistía Internacional consideramos que el escenario que se ha vivido en estas semanas es resultado de una política migratoria de la Unión Europea, de los Estados miembros, enfocada y priorizando el cierre de fronteras y no poniendo en el centro a las personas. Mientras tanto, en Ceuta la prioridad sigue siendo la misma: localizar a los menores y garantizar que sus derechos estén protegidos. Desde su construcción en el siglo X, las 28 torres y los 1.200 metros de murallas de la fortaleza califal de Gormaz, situada en un promontorio con vistas a la meseta castellana, han contemplado 6 eclipses totales de sol. El de este 12 de agosto de 2026, el séptimo, congrega por primera vez en su historia a numerosos turistas nacionales e internacionales que se han desplazado hasta aquí para contemplar este fenómeno astronómico, ya que su línea de totalidad se sitúa muy cerca del monumento milenario. I've seen 2 eclipses in my life, but when I was younger, so this is my first one as an adult. Come from California, now Belgium, and I'm here for the total solar eclipse. La verdad es que no me lo esperaba así. Había visto alguna foto y demás, pero verlo es mucho más espectacular. Se estima que el primer eclipse total de sol visible en la península ibérica desde 1912 podría generar entre 400.000 y 1,5 millones de desplazamientos adicionales en coche hacia las zonas de totalidad, con hasta 164.000 personas procedentes del extranjero y 282.700 nacionales. La cita supone un escaparate de primer nivel para poblaciones como Gormaz, situada en la provincia de Soria y lejos del foco habitual del turismo extranjero de sol y playa. El primero de los fenómenos del conocido como trío de eclipses se está desvaneciendo ahora mismo a mis espaldas en el horizonte, pero los españoles tendrán otras 2 oportunidades de contemplar fenómenos similares. Primero, el 2 de agosto de 2027, un eclipse solar total como el que acabamos de comprobar, y otro el 26 de enero de 2028, pero en esta ocasión solar anular. Javier Iñiguez desde la fortaleza califal de Gormaz en Soria para Euronews. Welcome to Euronews fact-checking show, theCUBE. Austria has expelled 3 Russian diplomats after accusing Moscow of using diplomatic cover for espionage activities in Vienna. The country's foreign minister described the espionage as a security problem for Austria and what she called an antenna forest at Russia's diplomatic representation. But what is she referring to? Researchers say several Russian buildings in the city are fitted with antenna systems and satellite dishes that could potentially intercept satellite, radio, and other communications. And it's not unusual for embassies to use antenna systems and satellite dishes on their rooftops to communicate with their governments. But investigation from the Financial Times in March cited officials and analysts monitoring the installations who said that the dishes appear to move and reposition frequently. Analysts say that this is unusual for systems only used for fixed diplomatic communications, and Austria is not an isolated case. An investigation by the Dossier Center and several European media outlets mapped large numbers of antennas and rooftop structures on Russian diplomatic buildings across Europe.
These include unusual container-like rooftop structures seen on Russian diplomatic buildings in Belgium, Spain and Poland. Former intelligence officials told The Cube that some systems could support espionage activities. For example, they can intercept radio waves, satellite communications, and unencrypted internet traffic. And Vienna has long been associated with suspected espionage activity. The Austrian capital hosts major international organizations, including the United Nations, the International Atomic Energy Agency, and the OSCE, the world's largest regional security organization, which are often the target of undercover work. ¿Qué países tienen más huelgas en la UE? En el primer trimestre de 2026, Portugal, Italia, España y Francia registraron el mayor número de huelgas de los 7 países de la Unión Europea. Las huelgas afectaron principalmente a los sectores del transporte, la educación, la sanidad y la administración pública. En cambio, los Países Bajos solo han registrado unas 7 huelgas en el mismo periodo, lo que los convierte en el país del grupo con menor número hasta la fecha. Tradicionalmente, los trabajadores de Alemania, Países Bajos y Austria no suelen participar en huelgas en comparación con otros países de la UE. Los datos preliminares sugieren que 2025 será un año récord de huelgas desde 1991, según el Instituto Sindical Europeo. Entre 2023 y 2024, Finlandia, Bélgica y Francia fueron los países de la UE en los que más gente hizo huelga. Aunque los datos sobre acciones sindicales son escasos y fragmentarios, a partir de 2024 el motivo más común de las mayores huelgas fueron los salarios, concretamente los que no alcanzaban a cubrir el mayor coste de la vida debido a la inflación. Además, la densidad sindical se ha reducido a la mitad desde 1985, pasando del 30% al 15% entre 2023 y 2024, excepto en Bélgica, que ha contrarrestado la tendencia. La proporción de empleados cubiertos por convenios colectivos también ha disminuido significativamente en los últimos 30 años, especialmente en los países de Europa Central y Oriental.